en español tenemos los pronombres personales como yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Pero estos pronombres solamente sirven si yo o la persona de la que estemos hablando es el sujeto de la oración. Por ejemplo, yo tengo un perro. Pusimos el pronombre personal yo porque yo, o sea, la primera persona, soy el sujeto de la oración. Yo voy a bailar, o tú vas a bailar, o él va a bailar, o nosotros vamos a bailar. Cualquiera de esos pronombres indica que el sujeto de la oración es el pronombre. Y para eso tenemos los pronombres personales que se complementan con los clíticos nominales, que actúan como nominales. O sea, se definen quién realiza la acción. Por ejemplo, para el caso de yo, el pronombre es ne y el nominal es ni. Para tú, el pronombre es te y el nominal es ti. Para él, el pronombre es ye y el nominal pues no existe. Para nosotros, el pronombre es tejuan y el nominal se indica con ti y una h al final. Para ustedes, el pronombre es amejuantin y el nominal se indica con an y una h al final. Y para ellos, el pronombre es yehuantin y el nominal se indica con una h al final. Esto, repito, ya lo puedes ver en mi video de pronombres personales en náhuatl, donde lo explico de forma mucho más sencilla para que tú lo puedas entender. Ahorita lo estoy explicando de forma pues muy resumida porque yo ya lo expliqué. Si quieres ver este video completo, ya lo tienes disponible en mi canal de YouTube.